Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Nos encontramos a 4 del final de terminar este Evangelio de Juan, capítulo 18, Arresto de Jesús. Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. Esta no es ninguna novedad que depende del evangelio que leamos, le llaman de un modo a un lugar o de otro, o incluso van a un lugar distinto de otro. Es la primera vez que oímos nombrar el arroyo invernal de Cedrón. En los otros evangelios el huerto era el huerto de Getsemaní. ¿Cómo le podemos dar credibilidad a un texto con tantas contradicciones? También Judas, el que lo entregaba, sabía el lugar, pues muchas veces se había reunido allí Jesús con sus discípulos. Se había reunido muchas veces en ese lugar, pero a nosotros no nos la ha nombrado en ninguna vez anterior. Judas, el que es señalado por todos los evangelistas como el traidor desde el primer momento en que aparece, también sabe que están allí. Judas, entonces, habiendo recibido la cohorte y algunos alguaciles de parte de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Y en este evangelio es en el primero en que se hace referencia que unos de los que llegan a por Jesús es la cohorte, un cuerpo exclusivamente romano, eso sí, acompañados de aquellos que entendemos que son los que le denuncian. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dice: ¿A quién buscáis? Aquí, a diferencia de otros evangelios, Jesús se adelanta, se muestra. Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dice: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Pues no, de nuevo contradice la versión de los anteriores evangelistas. Judas llegaba con todo este grupo que venían a detener a Jesús y él debía delatarle dándole un beso. Y cuando les dijo yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Ante estas palabras o reconocimiento de Jesús, estos dan un paso atrás y caen a tierra. Bien, pues esto nos lo podemos creer como todo lo demás. Les preguntó pues otra vez: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús, tras que estos hayan caído a tierra, les vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? Ya lo han dicho, ¿no te ha quedado claro? Parece que no. Jesús respondió: os dije que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Jesús trata de mediar para que sus discípulos queden libres, para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno de ellos. De nuevo se insiste en cumplir las palabras de textos antiguos, de antiguas profecías. Es el único modo en que esto va a cuajar en esta sociedad. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el nombre del siervo era Malco. Curioso que Juan, el único de los evangelistas que no conoció a Jesús, sabe perfectamente quién desenvainó la espada y el nombre de aquel al que le cortó la oreja. En los demás evangelios ninguno de estos dos queda identificado tan claramente como aquí. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Jesús ordena a Pedro que guarde la espada, que esto que está acaeciendo es una invitación del Padre, de Dios. Las cosas pasan porque deben pasar. Jesús está dispuesto a afrontarlo. Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la corte, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Jesús es detenido y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote de aquel año. Aquí Juan nos descubre a un nuevo sacerdote, Anás. A este no lo conocíamos, ni nosotros ni ninguno de los evangelistas anteriores, o tal vez se olvidaron. Y Caifás era el que había dado aquel consejo a los judíos: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y Juan acusa directamente a Caifás de la necesidad de matar a Jesús. Pedro en el patio de Anás. Y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pues está muy bien la coherencia de Juan, que nos indica quién desenvainó la espada con nombres y apellidos, a quién le cortó la oreja, quién es el que recibe a Jesús, por parte de quién que le acusa para que muera. Simón Pedro entra, pero hay otro discípulo que es el importante, que sigue a Jesús, y además este es conocido del sumo sacerdote, pero Juan decide no decirnos su nombre. Pero Pedro había quedado fuera, de pie junto a la puerta.
Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Según Juan no sabemos cuántos discípulos hay, según los anteriores evangelistas y según la cultura de esta religión, únicamente eran 12. Yo creo que no es tan complicado el delatarnos quién es este discípulo que tiene este trato de favor con los sacerdotes. Por la razón que sea, Juan decide mantenerlo en secreto. Entonces la criada portera dice a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: No soy. La portera, que conoce al otro discípulo, que no le importa que siga a Jesús, le dice a Pedro que si él también forma parte del grupo. Este, acobardado, lo niega. No, yo no voy con estos. Aunque el otro discípulo le haya podido decir a la portera: deja pasar a este que viene conmigo, que yo respondo por él. Y los siervos y los alguaciles que habían preparado un brasero estaban de pie y se calentaban, pues hacía frío, y Pedro también estaba con ellos, de pie y calentándose. Pedro, tras negar su relación con Jesús, se calienta y comparte brasero con la guardia que lo detuvo. Anás interroga a Jesús. Entonces el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Un poco extraño porque sumo sacerdote, según la ley de Moisés, únicamente puede haber uno. Parecía ser que este era Caifás, pues no, ahora también es Anás. Este pregunta acerca de los discípulos de Jesús y de su doctrina. Una doctrina que seguramente está prohibida, porque únicamente se puede adoctrinar a través de la palabra de Yahvé. Jesús le respondió: Yo he hablado públicamente al mundo, enseñaba siempre en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús se reconoce claramente un sacerdote. No se puede enseñar desde las sinagogas y en el templo sin serlo. Todo lo que ha hablado lo ha hecho desde el púlpito sagrado. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que les hablé. He aquí, ellos saben lo que yo dije. ¿Quieres saber lo que dije? Pregunta a los que me escuchaban, aquellos que llenaban la sinagoga. Tan pronto como dijo esto, uno de los alguaciles que estaba presente dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Pues Juan nos ofrece un poco de tensión del momento con esta bofetada del guardia al detenido. Jesús le respondió: Si hablé mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Si no estás de acuerdo con lo que dije, rebátelo. ¿Pero qué necesidad tienes de pegarme? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bien, pues ahora ya no sabemos quién es sumo sacerdote, si uno, si otro o si los dos. Parece que Caifás es superior, por lo tanto debería ser este. Pedro niega a Jesús. Y Simón Pedro estaba de pie y calentándose. Le dijeron pues: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo: No soy. Pedro, que no sabemos a qué ha ido entonces, continúa negando su relación con Jesús. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿No te vi yo en el huerto con él? Juan le añade más tensión al momento con esta posibilidad de que uno de los guardias, que casualmente era pariente del que ha perdido la oreja, reconoce a Pedro. Así Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Parece que esta fábula del gallo les encanta a los 4 evangelistas. Juan también la utiliza. Jesús ante Pilato. Enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. El pretorio es un lugar blasfemo, no pertenece a su culto, es romano. Entregan a Jesús pero sin entrar en el edificio para no contaminarse. Deben ser puros según la ley para poder celebrar la Pascua, la fiesta sagrada. Saliendo Pilato a ellos les dice: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Pilato les recibe y pregunta por el delito de este reo. Respondieron y le dijeron: Si éste no estuviera haciendo mal, no te lo habríamos entregado. Ante estas palabras parece que no tienen claro el delito de Jesús. Entonces les dijo Pilato: Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron los judíos: A nosotros no nos es lícito matar a nadie. Únicamente no les es lícito si no hay blasfemia o herejía. De ser así, no es que no sea lícito, es obligado. Así que ante estas palabras da la sensación que Jesús no incumple nada de la ley de Moisés.
para que se cumpliera la palabra de Jesús, la que dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Sea cual sea la versión del Evangelio que leamos, sea cual sea la anécdota de Jesús que nos cuente su escritor, a lo que sí se ven forzados es a cumplir las profecías previamente escritas. De lo contrario, no gozarían de ninguna credibilidad ante este pueblo que sigue los mandatos escritos de Moisés. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Pues atención, porque aquí hace referencia a algo que Juan no había utilizado nunca y que los demás evangelistas basaban su obra en ello. Jesús es el rey, el heredero del trono de David. ¿Cómo puede saber Pilato que se le acusa de esto si los que le entregaron no han hecho referencia? ¿Qué más da? Jesús respondió: ¿dices tú esto por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Jesús parece que no sabe de dónde ha sacado esta acusación Pilato. Respondió Pilato: ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Pilato parece responder: yo no sé nada de vuestras leyes y tradiciones. Son los tuyos los que me han entregado a mí, que soy romano, que tengo la potestad legal. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Si soy rey de algún lugar, no es de esta tierra, no soy terrenal. Si hubiese sido reconocido rey, tendría quien me apoyara, pero no, pertenezco a otro lugar. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Pilato, que se da cuenta que no niega que es rey, insiste, pero Jesús no cae en la trampa. Le dice: lo has dicho tú, no yo. Yo únicamente estoy aquí para hablar de la verdad. Todo el que busca la verdad me escucha. Le dice Pilato: ¿qué es verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice: yo no hallo en él ningún delito. Jesús no ha reconocido ningún delito a oídas de Pilato. Así lo comunica éste a los judíos, a los que le entregaron. Pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Pilato insiste, por lo tanto, seguramente fueron ellos los que le acusaron de esto, de querer representar al rey de los judíos, de querer erigirse como heredero del trono de David. Gritaron entonces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era un bandido. Llegaron al pretorio de madrugada. Entregaron a Jesús y fue interrogado por Pilato. Los judíos no quisieron entrar para no contaminarse y poder celebrar la Pascua puros, pero resulta que están todos expectantes. Ante esta posibilidad de liberarle, deciden que no, que liberen a un bandido. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.